grabar. Decíamos que todo aquel que lee algún día quiere escribir como homenaje a los autores favoritos, pero necesitamos incorporar algunos elementos para hackear esta indisciplina que a veces tenemos para escribir. Queremos escribir en la mente, en el corazón tenemos muchas cosas por escribir, pero no las escribimos, ¿no? Nos inventamos una gran cantidad de justificaciones de que los tiempos corren muy rápido y que no hay tiempo para escribir, y que no sé escribir, que no me sale bien escribir, que quiero escribir, pero siento que nunca voy a llegar a ser un escritor aceptable, publicable. Entonces, colegas, vamos a hackear esa indisciplina, vamos a escribir. Para empezar, quiero proponer algo. Voy a lanzar así una propuesta muy atrevida. Escribir es fácil. Escribir es fácil, facilísimo. Lo único que tenemos que hacer es incorporar algunos elementos, algunas ideas, romper algunos mitos, que son precisamente parte de los hacks, para escribir con claridad y poder. En cuanto al tema de la claridad, dicen los pensadores que la elegancia, la cortesía del filósofo, la cortesía del pensador, es escribir con claridad. A veces leemos escritos muy confusos, los nuestros, ¿no? También a veces que son escritos muy barrocos, con muchos adjetivos, con demasiadas introducciones, con excesivas palabras. Mientras menos palabras en escritura, mejor. Mientras más podamos decir en menos palabras, mejor. Entonces, colegas, bienvenidos al taller, a esta masterclass de cómo hackear esta indisciplina, poder escribir, ¿no? Vamos a empezar con 27, con la primera de ellas. Entonces, número 1, vamos a romper este mito, ¿sí? Cuando uno escribe, y lo primero que escribe, la primera página que escribe, el primer borrador que escribe, no es el texto definitivo. Número 1, anoten en su mente y en su corazón, al principio no escribas el texto final, jamás. Precisamente por eso nos detenemos, por pretender escribir desde el primer momento, desde la primera línea, el texto que va a ser publicado. Ningún premio Nobel ha escrito la primera versión, el primer borrador de una novela. Ninguno. Seguramente conservarán las versiones, pero esa primera versión, ese primer borrador, nunca se publica, no se muestra a nadie. Eso va para la historia. Entonces, no pretendamos jamás escribir el texto final. Y lo que debemos evitar siempre es estar corrigiendo cuando aparece recién el texto. Primero el texto tiene que nacer, volcarlo al papel, aunque esté mal escrito, aunque haya errores y horrores, ¿no? Aunque haya cosas incongruentes, ilógicas, mal escritas, mal pensadas. No importa. El borrador, el primer borrador, tiene derecho a tener todos los defectos de escritura, y porque además ese primer borrador nadie lo leerá. No pretenda escribir el texto final, ni pretenda corregir lo primero que esté escribiendo. Simplemente vuelque al papel ideas sueltas. No pretenda escribir ya el artículo, armar los párrafos. Déjelo eso después para el proceso de corrección que inicia con la segunda versión, después de crear lo primero, que es el borrador. La primera misión del escritor, estimados colegas, es escribir un borrador. Y repetimos, el borrador tiene derecho a tener todos los defectos de escritura. No corrija mientras está elaborando el primer borrador. Nunca corrija. Nunca tache. Escuche, esto viene, ojo, lo primero que hacen los escritores novatos, yo también lo hacía. Lo primero que hacemos, lo que hemos hecho es tachar el primer borrador. El primer borrador tiene derecho a existir tal cual aparece, con todos los errores. Vamos a empezar a hackear y hacer a un lado, botar al bote de la basura, al tacho, a la caneca, como dicen en Colombia, estos mitos con respecto a cómo escribir. El primer texto es un borrador que nadie nunca leerá,
jamás. Lo que van a leer nuestros lectores en nuestras redes sociales, en nuestros blogs, en nuestros libros, artículos, en las revistas, lo que van a leer es probablemente la versión 5, la versión 10, o en mi caso particular, la versión 20. Yo siempre tengo por compromiso de disciplina de escritura corregir por lo menos cada texto 20 veces. A veces es exagero, y en la versión del 19 al 20 lo digo y cambiar una palabra. Pero ese compromiso que tengo yo para corregir mis textos. En ocasiones queremos publicar, ya escribimos, son los tiempos de la velocidad y la red social, queremos escribir de inmediato, a la velocidad de la luz. Yo a veces, cuando estoy caminando por las calles, veo que los jóvenes escriben así, y escribieron un párrafo. ¡Wow! Si así tendieran su cama, si así lavaran los platos. Pero no, tranquilos, tranquilos. Escribamos rápido la primera versión, pero esa primera versión jamás se publica. Corregir y corregir y corregir. No somos perfectos, y menos en escritura. Entonces, al principio, nunca, jamás escriba el texto final. Jamás. Jamás. Jamás es un borrador. Es un borrador. Nadie. Aquel que aprende a escribir párrafos, colega, ya puede llamarse escritor. Pero necesitamos aprender a escribir párrafos. Al inicio les propuse escribir, es fácil, es sencillísimo. Solo necesitamos adquirir estas herramientas, estas ideas esenciales que las he establecido en 27. Podría haber sido 3 ideas. Y además, yo sugiero siempre que en una conferencia solamente se puedan dar 10 ideas como máximo, pero esta es una charla gratuita. Como charla gratuita, puedo darle 50 ideas si quieren, pero de las 27, elija, por favor, las 5, 6 o 7 ideas más importantes y aventúrese en el arte de la escritura. Llévese ese compromiso. De las 27 que voy a compartir, elija solamente las 6 o las 7 más importantes. Con eso tiene. Elija usted la más importante. Y considero de entre ellas la más importante de todas. Una de las más importantes es esta idea de aprender a escribir párrafos. ¿Qué es un párrafo? Así en palabras sencillas, de acentavo, como decía Connie Méndez. Palabras sencillas. Palabras de a pie, que todo el mundo habla. Un párrafo, colega, lo voy a decir en cámara lenta. Un párrafo es un conjunto de oraciones. De oraciones. Un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Cuántas oraciones tiene un párrafo? Una oración, 2 oraciones, 3, 4, 5, 6. Las necesarias, no oraciones de más, no oraciones de menos, las necesarias para el desarrollo de una sola idea. Ojo, en un párrafo se habla de una sola idea. En un párrafo no se habla de 2 ideas. Si hay otra idea, para el siguiente párrafo. En un párrafo solo se habla de una sola idea, insisto. En un párrafo se habla de una sola idea. Vamos a inventar el Bien. Ok. En un párrafo se habla de una sola idea. Vamos a agregar a los colegas que están acercando. No les digan, por favor, que ya hemos empezado. Vamos a trasladarnos al número 2. Al principio, colega, no escriba el texto final, ¿sí? Número 2. Escriba una sola idea por cada párrafo. Ahora, si un párrafo se compone de oraciones, una oración se compone de palabras. Esto es sencillo. Muy simple. Y lo mismo ocurre cuando tenemos que corregir. ¿Cómo corregimos los párrafos? Pues nos vamos oración por oración y luego corregimos palabra por palabra. Es una cuestión de suerte de orfebre, ¿no? Esta palabra a continuación la otra está bien, anterior, siguiente, la anterior, ¿no? Coincide, va muy bien con la oración anterior, o esto va después, porque en la corrección tenemos que descomponer. Ya hablaremos eso minutos más adelante. Pero necesitamos
conocer que un párrafo se compone de dos tipos de oraciones. Y lo voy a decir en palabras de acentavo, no en palabras de la lingüística. Seguramente que hay lingüistas les gusta hablar con términos de lingüística, pero vamos a hablar en palabras de acentavo, así a lo simple. Un párrafo se compone de dos tipos de oraciones. Está estructurada con dos tipos de oraciones. No, y Una de oración... hecho, con mi pareja fue eso. Yo también, te quiero mucho. A ver, vamos a ver, darle el micrófono para que no se escuche sus intimidades. Colegas, un párrafo tiene dos tipos de oraciones. Número uno, una oración en la que se encuentra la idea principal de todo el párrafo. Y hay otro tipo de oración, que es la oración que se subordina a la oración principal. Estoy hablando en palabras de centavo, no estoy hablando de lingüística ni de otros términos, ¿eh? Dos tipos de oraciones en el párrafo. Una oración en la que se encuentra la idea principal y todas las demás oraciones que acompañan a esta oración en el párrafo se subordinan a lo que se proponga en la oración principal. En los textos bien construidos usted se podrá dar cuenta que todo párrafo tiene siempre una idea principal y que esa idea principal se encuentra precisamente en la oración principal. Y que todas las demás oraciones que acompañan a ese párrafo amplían, explican, detallan todo lo que se propone en la oración principal. ¿Mm? Bien, vamos a hacer un alto aquí para poder... Voy a abrir aquí voy a abrir otro dispositivo para que se escuche mejor. ¿Mm? Aquí vamos a ponerle en silencio. Por favor, me permiten unos 5 segunditos. 10. Me permito abrir otro dispositivo para que se pueda escuchar mejor. Ok, ahora sí, indíqueme por favor si se escucha el audio. Sí, ahora sí, profesor. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, quiero comentarles sobre el tema de la idea del párrafo. Lo voy a repetir porque algunos están llegando. ¿Sí? Esta parte es esencial. Si la primera misión del escritor es aprender a escribir borradores, la segunda misión esencial del escritor es aprender a escribir párrafos. Y un párrafo se compone de oraciones, y las oraciones de palabras. Y en un párrafo existen dos tipos de oraciones, y estas las digo en palabras de acentado, no en palabras técnicas. Una oración, que es la oración principal del párrafo, y todas las demás oraciones que acompañan a la oración principal en el párrafo son oraciones que se subordinan al párrafo, a la oración, perdón, a la oración en donde está la idea principal, a la oración principal. Las demás oraciones, ¿qué hacen? Detallan, explican, enumeran, amplían todo lo que se propone en la oración principal. Esa es la manera de construir párrafos en no ficción. Ojo, en no ficción. En ficción es otra cosa. No ficción, ¿qué cosa es? Es el arte de contar historias provenientes pues de la imaginación. No ficción, en cambio, emplea información de la realidad objetiva y subjetiva, de la experiencia subjetiva también del ser humano, pues para emplearla en textos, ¿no? Y mientras la ficción es una literatura de historias, es una narración de historias, la no ficción es una narración de ideas, es una literatura de ideas. No lo olvide. La ficción, las novelas, los cuentos, etcétera, pues es ficción, es una literatura, una narración de ideas, de historias, y la no ficción es una literatura de ideas, es una narración de ideas.
Entonces, para la narración de ideas, para escribir ensayos, que es lo que ustedes escriben en artículos, en los capítulos y sus libros, es como se escribe los párrafos, donde solamente hay una sola idea y esa idea principal está en la oración principal y todas las demás oraciones que acompañan a la oración principal en el párrafo amplían, explican lo que se propone en la oración principal. Esto es muy sencillo de poder construir. Practíquelo. No lo olvide. Creo que esta es la idea más importante de todo lo que comentaré a continuación. No lo olvide. Aprendamos a construir párrafos. A ver, maestro, ¿los poemas son catalogados como ficción? Creo que aquel que me está preguntando tiene la respuesta. David, te voy a dar 30 segundos para que nos compartas la respuesta, por favor, David. Prende tu micrófono, por favor, David. ¿Qué tal? Muy buenos días y David, tú gracias tienes por la la respuesta. oportunidad. Sí, bueno, en algunos son metafóricos, digo, porque yo escribo poesía, pero a nivel muy novato, pero sí, ahorita sí me creó así un poquito de confusión y así, caray, porque bueno, algunos son metafóricos, otros realmente a veces narran la historia real de la persona, la idea completa, pero creo que sí en su mayoría son, digamos, leyendas, cuestiones, novelas, ¿no? Bueno, es, digamos, mi apreciación. Gracias, profesor. Claro. Em, los autores emplean información de su vida para poder crear textos de ficción. Y están en el campo de la ficción por más que provenga esa información de la realidad, ¿no? Y también existe el género de la autoficción, ¿no? Donde se combina la imaginación y la realidad. Y uno puede leerlo tanto como que si fuese de un texto de no ficción o como ficción. Entonces, ahí los parámetros de los géneros confunden, ¿no? Uno no sabe qué es exactamente. Bien, vamos entonces con el número 3. Esto solo ocurre en escritura, colega. La calidad de la escritura se logra con la cantidad de escritura. ¿Quieres escribir mejor? Escribe más. Es sencillo. Por eso les había dicho, escribir es fácil. Solo necesitamos acceder a estas ideas que nos van a pedir, nos van a permitir hackear nuestro cerebro y nuestro espíritu para escribir. Y ahora que David hablaba sobre el precioso arte también de los poemas, yo recuerdo lo que me comentaba uno de mis profesores, mentores en el arte de la poesía precisamente. Asistía al taller de poética de Cromwell, Cromwell Jara, un cuentista y poeta peruano, y él nos decía algo bien interesante. Aquel que quiere escribir mejor prosa deberá aprender a leer y escribir poesía. Así escribirás mejor prosa. Y yo me di cuenta con el tiempo que gracias a la lectura de poesía y la escritura de poesía, puedo hablar mejor. Me di cuenta de eso. No sé si les habrá pasado a otros profesionales, pero me di cuenta a mí, me di cuenta que por leer poesía y escribir poesía es que siento, le doy un poco de ritmo a mis palabras. Entonces decía Cromwell, de poeta en sus talleres, aquel que quiere escribir historias, aquel que quiere escribir mejor prosa, que lea y escriba poesía. Porque solamente en la poesía ahí está el ritmo. A veces en prosa sí lo perdemos. Vamos, por ejemplo, al tema de Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Cuáles son las primeras palabras de Don Quijote de la Mancha? Está escrito en prosa, pero si ustedes se dan cuenta, tiene la estructura el ritmo, ¿no? En un lugar de la Mancha, esto es ritmo, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, y un ritmo. ¿Por qué? Porque todas estas características provienen de la poesía. Y aquel que domina el ritmo, dominará mejor la prosa. Pero esto ya son detalles de poética, de talleres de poesía. A mí me fascina muchísimo, ¿no? Yo tengo un taller que es de prosa poética, combino la prosa, pero con los elementos de la poesía. El taller de prosa poética a mí me fascina mucho. Entonces decíamos, colegas, retornando, cerrando el paréntesis,
Mientras más escribe, mejor puede escribir. No pretenda escribir un artículo de una página por año y han pasado 20 años desde que le sumó ese arte de la escritura y ya tiene 20 páginas escritas. Si hoy empieza y escribe todos los días, o de modo interdiario, se escribe todos los días, terminando el mes, después de haber escrito 20, 30 páginas, una página por día, usted escribirá mejor. Y si termina el año escribiendo todos los días, usted escribirá mejor de que como cuando empiece hoy. Cada vez escribirá mejor. Obviamente necesitamos alimentarnos e inspirarnos en los textos que queremos escribir. Si yo quiero escribir sobre filosofía, tengo que leer sobre filosofía, estudiar sobre filosofía. ¿No? Si quiero escribir poesía, debo leer poesía. No va a ser como una alumna hace muchísimos años me escribe. Yo enseñaba en el Instituto de Formación Bancaria y años después me escribe una alumna y me dice, profesor, yo quiero escribir una novela. Oh, fascinante. Cuéntame, ¿qué tipo de novela quieres escribir? Ah, quiero escribir una novela amor romántica. ¿Quiénes son tus referentes en literatura romántica? No, yo lo único referente que tenía era Corín Tellado, ¿no? Por las revistas que leía mi madre, ahí estaban las pequeñísimas novelas de Corín Tellado. Entonces, la alumno me contestó, no, profesor, no leo novelas. Bueno, ¿qué lees? No, profesor, no leo. Yo recomiendo esto, que suena exagerado, ¿no? Si quieres escribir un libro, tienes que leer por lo menos 100 libros. Porque el sabor de tus libros, los libros que vas a escribir van a adquirir otro tinte, otra calidad. No publique a la velocidad de estos tiempos. Estos tiempos son engañosos. Así como escribimos rápido nuestros libros, así rápido los van a olvidar. De todo lo que yo vengo escribiendo desde los 15 años en que publiqué por primera vez en el periódico de mayor circulación nacional de mi país, el diario El Comercio, desde allí hasta ahora, yo sé que por lo menos tengo una línea que me va a trascender. Lo he conseguido, lo he logrado, y no les miento, hay una línea y un solo poema que he logrado que me va a sobrevivir. Yo con eso ya digo, wow, pero quiero continuar escribiendo más. No todo lo que yo haya escrito, sin duda, pues tiene la calidad que yo hubiese querido, pero por lo menos ya una línea y ya un poema va a sobrevivir, digamos, por lo menos a mi familia. Entonces, sí necesitamos, colegas, escribir más y más y más y más, porque esto ocurre en escritura. Mientras más escribe, mejor escribe. Y si hay alguna pregunta hasta este momento, pues vamos a abrir micrófonos antes de pasar al cuarto punto. Por allí, si hubiera alguna pregunta, leer El sabor de los libros. Sí, por allí decía nuestro amigo Lin Yutang, ¿no? En su libro La importancia de vivir, ¿no? Que si él dejaba de leer 3 días, lo notaba en sus conversaciones. Sus conversaciones con los demás perdían un sabor. Precisamente porque dejaba de leer, dice, por lo menos 3 días ya. Ya sus conversaciones, hasta el hablar con sí mismo, perdía sabor. Entonces, la lectura es fundamental. Si por allí alguien tiene un aporte, una consulta, pues todo es bienvenido. Vamos con el punto número 4. Este punto es importante, colegas, por lo siguiente. Imagínense que estamos escribiendo un poema y ahora que se acerca el Día del Amor. Ah, bueno, voy lanzando además también. La próxima semana voy a dictar una masterclass, cómo escribir un poema de amor. Acompáñenme. Soy experto escribiendo en poemas de amor desde que tengo 14 años. También he escrito poemas de amor a otras personas, tipo Cirano. También he vendido poemas de amor también. En otras ocasiones solamente los he regalado. Así que, cuando usted escriba un poema de amor, por ejemplo, no solo lo diga, sino hágale ver al lector o a la lectora lo que usted está escribiendo. Los textos no necesitan interpretaciones, sobre todo cuando son poemas de amor. Una cosa es decir, por ejemplo, yo te amo demasiado. Y esto es decirlo, es escribirlo. Pero en el texto usted debe mostrarle por qué efectivamente, sin decir estas palabras, es que usted la ama demasiado. Una cosa es decir, el cielo es maravilloso, estoy viendo que ahora un cielo celeste maravilloso. No lo diga.
tiene que hacer, describir el cielo de modo tal que el lector pueda entender que ese cielo es celeste y maravilloso. No solo lo diga, sino hágale ver al lector de que efectivamente es así. Y lo mismo con las ideas. No le diga al lector, vivimos en un país corrupto. Eso es decirlo. Muéstrelo. Porque si solo lo dice, esto puede quedar en panfletos, y es un escrito de una cuestión de activismo. Si solo lo dice, queda en panfleto. La clase política es corrupta. Si solo lo dice, esto es panfleto. Tiene que mostrarlo. El Instituto Nacional Anticorrupción, la ONG Unidos contra la Corrupción, dice que el año pasado, por la tal, y además también se han arrestado a 450 políticos, etcétera, etcétera. No solo lo diga, porque eso quedaría en panfleto. Muéstrelo también, pruébelo, argumentelo, respáldelo. No solo lo deja allí, lo lanza, ¿no? Porque escribir, un texto soporta todo, ¿no? Te lo lanza y bueno, luego esconde la mano. Necesitamos decirlo, pero también probarlo, mostrarlo. No solamente que quede, yo la amo, el cielo es maravilloso, el país es corrupto. Y solo lo dice, y no lo prueba, no lo muestra, queda usted como un panfletario. Bueno, haciendo paréntesis, también hay muy buenos panfletos. Muy buenos panfletos. Claro que tienen buenos argumentos. Hay un libro que se llama Barón Domado, de Esther Vilar, pues es un tremendo panfleto, buenísimo. A mí me ha divertido muchísimo leer El Barón Domado. Hay muy buenos panfletos. Recomiendo la lectura de ese libro. ¿Qué dijiste, Carlitos? Perdón. El Barón Domado. Perdón, buen día, doctor Carlos de la Rosa. Quería hacernos un pequeño comentario ahí. El Barón Domado es un libro que todas las mujeres deben leer. Es maravilloso. Ajá. Realmente, Sí. a mí me encantó. Sí. A todas las Esther mujeres. Esther Vilar creo que es la autora, ¿verdad? Correcto. Lea, por favor, El Barón Sí. Domado. Sí. Hay algunos que no les gusta El Barón Domado, pues sin duda, ¿no? Y eso no importa, ¿no? Total, uno como lector y como cuando lee en soledad y en privado, pues tiene derecho a leer todos los libros que quiera. Yo tengo unos libros en casa y en una ocasión mi padre que había sido dirigente estudiantil de la izquierda, ¿no? En tiempos del terrorismo en mi país, en donde murieron más de 70.000 peruanos, las Fuerzas Armadas llegaban a las casas, pues, de quienes suponían dirigentes izquierdistas, y bueno, agarraban todos sus libros de comunismo, seguramente eso pasó en otros países, y pues se los llevaban, los quemaban, ¿no? Entonces recuerdo a mi padre, un día, escuchó que iban a llegar al día siguiente los militares a llevarse los libros, a llevarse a las personas que tenían esos libros, y nosotros, pues todos los hermanos, éramos 5, y mi madre, veíamos cómo mi padre rompiendo libros y quemándolos, ¿no? Una pira de varios libros, ¿no? Es dolorosísimo, sabiendo que, claro, te salvas la vida quemando los libros, pero claro, es dolorosísimo ver cómo los libros tienes que quemar para salvar tu vida, ¿no? Y yo recuerdo que muchísimos años después, habrán sido unos 30 años después, un día mi padre visita mi biblioteca y de pronto encuentra, pues, ¿no? Los documentos secretos del terrorismo internacional, de la subversión en el Perú. Encuentra mi sección en donde estaban precisamente el terrorismo en el Perú, mi sección de estos libros, y mi padre se asusta. Digo, papá, ya pasaron 30 años, le explico, ¿no? Ah, bueno, me dice. Pero sí, de momento la impresión se asustó, ¿no? ¿Qué libros tienes, Carlos, en tu biblioteca? Y efectivamente, uno tiene los libros prohibidos. Yo siempre, cuando mi madre también visita mi biblioteca, yo le digo, mami, acá están los libros prohibidos. Pero uno siempre leer de todo un poco, de todo un poquito, sobre todo para aquellos son lectores que sí les gusta leer de todo un poco, ¿no? Hay algo muy curioso sucede, estoy abriendo un paréntesis más grande, cuando uno visita una librería, ya sea una librería de libros nuevos o una librería de viejos, es curioso cuando el vendedor de libros te pregunta qué libro estás buscando, ¿no? Y para uno que se precia de ser un lector de todo un poquito,
Uno siempre está de cacería de tesoro, ¿no? Entonces siempre es bueno leer de todo un poquito, hasta desde nuestros puntos de vista contrarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema del terrorismo en el Perú, un autor aquí en el país entrevistó a todos los terroristas que aún purgan condena, más de 30, 40 años en la cárcel, y entrevistó a todos los dirigentes de estos movimientos terroristas en el país y publicó un libro que tituló Hablan los enemigos. Me compré el libro también. Porque no solamente hay que leer de los que dicen, oh, qué bonito es tu vida, pero hay que hablar también de los que dicen que la vida no es tanto. Hay que saber de todo un poquito. Así tendrás mejores argumentos para tus escritos. Para que no solo lo digas, sino también para que los puedas mostrar. Vamos con el punto número 5. Aquí hay una pregunta que no puedo ver. Permítame. Ya, listo. Acá dice poeta que en ella muestra... David Maldonado. Eres un poeta, David. Eres un poeta. Sí. Voy a dictar la masterclass de un poema de amor la próxima semana. Me encanta. Tengo experiencia en eso. Tengo mucha experiencia y además también recuerdo que el esposo de mi abuela, ¿no? a quien llamábamos don Osvaldo, cuando falleció, tenía entre sus pertenencias un libro titulado, ¿no? Cómo escribir poemas de amor. Y era un libro antiquísimo, creo que del año 1940, que afortunadamente lo conservo, ¿no? Como conservo también los libros de mis abuelos, libros de mis padres, ¿no? Uno siempre, así como hay una superstición en Perú, ¿no? Que dice que cuando te cases tienes que llevarte una cuchara, ¿no? Unos cubiertos, una cuchara, un cuchillo y un tenedor de tu casa, de la casa de tu mamá, cuando vas a mudar a tu casa, ¿no? Es para suerte, una cosa así, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ocurrió llevarme libros de la casa de mis abuelos, hasta de mi bisabuela. Yo tengo un libro, el día que falleció mi bisabuela, ella tenía un libro en su habitación, entonces yo, bueno, no le pedí permiso esa famosa ocasión, ya con los años después le dije, abuela, en ese momento extraje el libro que estaba al lado de tu habitación, en la habitación en que falleciste, pero ahora sí te pido el permiso que no te pedí en esa ocasión, ¿no? Entonces conservo ese libro de mi bisabuela. Era un libro que se titulaba Camino recto y seguro para llegar al cielo. Ahí lo tengo conmigo, ¿no? El libro de mi bisabuela. Vamos entonces, colegas, con el punto número 5. Para luchar contra los bloqueos de la escritura, practica la escritura automática. Me encanta el tema de la escritura automática porque nos permite escribir sin detenernos, como si estuviésemos poseídos por algún espíritu creativo, ¿no? La técnica de la escritura automática es una técnica, una estrategia que dicta lo siguiente, ¿no? Comprométete a escribir desde la primera palabra hasta la última palabra de una página y no te detengas por nada. Así sientas que no tienes nada que escribir, solo escribe, captura lo que esté pasando por tu mente, solo escribe sin detenerte, con fluidez, y solo escribe. Escribe con un tema determinado o sin un tema en particular, pero solo escribe, y eso será la técnica de la escritura automática. La técnica de escritura automática es una que descubrieron o redescubrieron los poetas surrealistas franceses al mando de André Breton, y decían, ¿no? Nosotros vamos a escribir en técnica de escritura automática, y escribían desde que iniciaban hasta el final, sin detenerse, y luego ni siquiera corregían, porque decían, esto es dictado por los dioses, la creación, la creatividad, etcétera, etcétera. Y para ellos eso era un texto, un poema de escritura automática, que para tiempos actuales nos sirve a nosotros para poder eliminar los bloqueos. Cuando sientas que no tienes nada que escribir, cuando sientas que no puedes escribir aún teniendo un tema, solo practica la técnica de la escritura automática y sigue, y continúa, y de pronto ya tienes una página, y esto te demorará tan solamente 8 o 10 minutos. Es posible. Practique la técnica de la escritura automática hoy mismo, esta tarde, esta noche, practíquela. Y otro punto importante, colega, registre todo lo que le ocurra y pase por su vida. Sobre todo, escriba sus experiencias, esas experiencias dignas de contar, ¿no? Escriba esas reflexiones, porque siempre en las conversaciones salen por allí esa palabra que no la habíamos pensado, que solamente aparecen cuando estamos hablando. Igual, Auden, el poeta británico, dice que uno no sabe lo que sabe hasta que lo escribe. Regístrelo todo, escríbalo todo. Todo eso servirá como materia prima.
Sin duda la materia prima es su experiencia, sus estudios, cursos básicos, profesionales, posgrados, diplomados, talleres, certificaciones, cursos locales, virtuales, nacionales, presenciales, internacionales, todo le va a servir. Su experiencia como persona, su experiencia de infancia, de su primera juventud, su experiencia vital ahora como adulto, ahora sobre la vejez, sobre la infancia, su experiencia laboral en diferentes tipos de trabajos, en diferentes centros educativos, sus conversaciones familiares, sobremesas, investigaciones que usted ha realizado, investigaciones que usted ha leído, lecturas, libros, YouTube, TikTok, etcétera, etcétera, chismerío, voyeurismo, eso no. En fin, colegas, todo pudiera ser materia prima para escribir. Pero hay que acumularlo, acumúlelo. Tenga carpetas, yo llamo, por cada conferencia yo tengo una carpeta que llamo bibliorato, y allí empiezo a agregar información para ir sumando toda la materia prima de un artículo, de una charla, ¿no? Y cuando usted tenga una charla, ¿no? Escriba la charla antes o después, no importa, pero escriba. Vamos a aceptar a Anel Beatriz, por favor no le digan que hemos empezado ya hace un tiempo, hace unos minutos. Muy bien, decíamos desde el inicio, ¿no? Escribe literatura de ideas, narra tus ideas, así como se narran las historias, narra tus ideas. ¿Cómo escribir un artículo sobre el miedo? ¿Cómo escribir un artículo sobre la esperanza, sobre el liderazgo, sobre la innovación disruptiva, sobre la innovación humana, sobre los tiempos de pandemia? ¿Cómo escribir ideas? Pues escríbalas tal igual como escribe sus historias. Nárrelas. Y la mejor forma de escribir, ¿en qué estilo? ¿En qué género? En género ensayo. El ensayo es una literatura de ideas. Un ensayo es una narración de ideas. Lo mismo que contar historias, vamos a narrar nuestras ideas para poder describir los más variopintos aspectos, antecedentes, comportamientos sobre una situación, el impacto, consecuencias sobre un suceso o tema. En fin, necesitamos aprender a narrar ideas. Vamos a agregar a los colegas, no les digan que hemos empezado. Narre las ideas como se narran las historias, para hacerlas interesantes. Y si alguno de ustedes es formador, es speaker, capacitador, la mejor forma de ser un capacitador interesante, un formador, un speaker y conferencista, con persuasión y con poder, es precisamente aprender a narrar las ideas, como si estuviese narrando las historias, ¿no? Vamos, entonces, con punto número 8. ¿Qué decía Plinio el Viejo allá en los tiempos grecolatinos? ¿Qué decía Plinio el Viejo? Que no nos debemos pasar ni un solo día sin una línea que se ha leído, que no nos debemos pasar un día sin ninguna línea que se ha escrito. Por eso yo recomiendo siempre escribir y registrarlo todo. Tenga un cuaderno de ideas pequeño, o en lo virtual, o en el teléfono móvil. Un cuaderno de ideas en donde usted puede escribir todo lo que se le ocurre. A mí, por ejemplo, el día lunes pasado, escribí en mi agenda, ¿no?, cómo escribir un poema de amores, en la masterclass que voy a dictar la semana del amor y la amistad, ¿no? Se me ocurre. De pronto se me ocurrió. Y porque tengo experiencia escribiéndolas, y porque tengo experiencia vendiéndolas, y porque tengo experiencia también leyendo manuales sobre cómo escribir poemas de amor, y porque he leído poemas de amor, y porque he entregado poemas de amor, y porque me he enamorado, y me he enamorado muchísimas veces, ¿no? Y quienes dicen, no, solamente uno se enamora una vez en la vida. Le falta, a ese poeta le faltan historias, a ese poeta le faltan ideas, ¿no? Entonces necesitamos todos los días escribir por lo menos una sola línea, todos los días escribir una o dos líneas, o un párrafo, o una página en escritura automática, aunque sea. Va conmigo mi cuaderno de escritura automática. Me encuentro en Ciudad de México, esto me lo he traído desde Lima, y mi cuaderno de escritura automática, ¿no? En uno de los textos escribí el viaje de escribir. En otro texto escribí
Y no sé por qué escribí sobre esto. Escribí sobre la menta y el café. El agua hierve sola para el café y la infusión de menta a lo largo del día. El azúcar me servirá para alegrarme, la menta para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. No, solo escribir. Esto no lo va a leer nadie, solamente es práctica. Práctica de escritura. Escriba, escriba y escriba. Ni un día, ni una sola línea. Escriba, escriba y escriba. En una ocasión le preguntaba al famoso contista peruano Osvaldo Reynoso, que era un señor de 2 metros, y de qué mal hablaba, y de 1 metro de ancho. O sea, era un señorzote, ¿no? Un tremendo señor, moral y físicamente. Y entonces lo detengo al final de una presentación de un libro en la Feria del Libro ya en Lima. Lo detengo y le solicito que me comparta su secreto para escribir. Y Osvaldo Reynoso, contista peruano, me contesta. Es sencillo. Lee, 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 escribe, escribe, escribe y vive intensamente. No hay un secreto. ¿De dónde se pueden sacar las mejores conversaciones? Las mejores ideas. Las ideas que no lo has leído en libros, que no lo vas a leer en cursos, ni en masterclass, ni en certificaciones. Registra tus charlas y conversaciones. Las que sean dignas de registrar y las que te permitan información para tu charla. Bueno, no seas un chismoso profesional, ¿no? Hay un libro que escribió el amigo de Borges. Y el amigo de Borges se dedicó por más de 20, 25 años a registrar todas las conversaciones, todas y cada una de las conversaciones, todos y cada uno de los encuentros que tuvo con el escritor argentino Borges. Es una delicia. Todas las conversaciones. Ahora, yo no les voy a decir que escriban todas sus conversaciones, sino que algo valioso habrá en sus conversaciones, en las conversaciones con amigos, en las conversaciones con otros coaches, en las conversaciones con otros colegas de la Cámara Internacional de Conferencistas, en las conversaciones que tiene usted con desconocidos, en las conversaciones que tiene allí en un congreso profesional, en una convención. Siempre hay algo importante que rescatar, y si usted no lo registra, se pierde por siempre y para siempre por los siglos de los siglos. Volvemos como al principio. Y esto es importantísimo, colega, importante. Le recomendaba al inicio escribir los borradores como si nadie fuese a leer. Le recomendaba escribir los borradores. Alguien está estornudando por allí. Salud, yo te quiero mucho, pero vamos a continuar. Entonces, escriba sus borradores como un niño libre. Es decir, como un niño travieso, como si nadie fuese a leer el texto. Es decir, otórguese la completa libertad de escribir como si nadie fuese a leer. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, sabiendo que mucha gente nos va a leer, a veces somos muy correctos para escribir. Con decir correcto no estoy diciendo que deje de decir cosas que no se deben decir, de modo que deben decirse. No, sino por el contrario, colegas, escriba usted el borrador o los borradores con completa libertad. Es decir, diga lo que tiene que ser dicho. Aún así, no sea popular, no sea correcto o políticamente correcto, diga lo que tiene que decirse. Luego ya la corrección, en las versiones finales usted se dará cuenta, bien, para esta oportunidad, y dependiendo del tipo de público al que me dirijo, pues esto no va, luego reservaré para unas conversaciones más privadas. Yo, por ejemplo, tengo algunas ideas para mis charlas, y yo también me digo, esto de aquí, que me gustaría decirlo, pues esto no vale por acá porque el público al cual me voy a dirigir es un público A, un público Z, entonces no va en estas circunstancias. Lo que yo le voy a decir a un público de empleados públicos, no se lo voy a decir a un grupo de emprendedores y a un grupo que está en la entidad privada, pues no le voy a decir lo mismo que cuando trabajo con adolescentes, siempre teniendo el instinto pues de la oportunidad, ¿no? A ver, ¿a quién se le digo? Pero cuando voy a escribir como un niño libre, completamente libre, solamente ser implacable al momento de corregir. Cuando escribo el borrador, el primer borrador, la primera versión, a eso me refiero en este punto, la primera versión, escriba como un niño travieso, como una niña libre, como una niña sabiendo que nadie va a leer ese diario que usted está escribiendo. Aunque después luego, obviamente, los hermanos mayores
y la mamá y el papá les leen el diario, ¿no? Pero en esta ocasión, escriba los borradores como si nadie fuese a leerlo. Que tenga todos los errores posibles. Pero eso sí, cuando vaya a corregir, es decir, desde la segunda versión, sea implacable, sea a la vez juez, fiscal, sea una motosierra, despedace ese texto, pero únicamente respetando el proceso. Cuando estamos en el proceso de crear la primera versión, libre total. Cuando estamos en el proceso de corregir, sea implacable. No perdone ni una palabra, ni una oración, ni un párrafo mal escrito. No perdone. Sea a la vez fiscal, sea a la vez juez, acusador, cuando está en el proceso de corrección. Pero separe y define muy bien la parte de la creación de los borradores o la parte de la corrección de los textos. Separe esos dos procesos. ¿Cuándo empieza la corrección? Inicia después de la segunda versión, después de la primera versión. Tengo el borrador, ese borrador que voy a crear, que voy a lanzar al mundo, que voy a hacer aflorar al mundo, hacer brotar al mundo, con completa libertad. Cuando empiezo a corregir, es decir, de la segunda versión, empiezo a ser implacable, a destrozar el texto. Lo que iba en el tercer párrafo creo que se va para el segundo, lo que iba en el primero creo que va para el último, descomponer el texto, descomponer cada párrafo, descomponer las oraciones, eliminarlas, añadir, cortar, aumentar palabras, quitar palabras, cambiar sinónimos, decirlo mejor, con claridad, que exprese mis ideas. Ni menos palabras que falten, ni más palabras que sobren. ¿Ya? Conviértase en un ser implacable, en una motosierra para corregir. Pero no olviden separar esos procesos. Proceso de creación, libertad. Proceso de corrección, implacable. Corrija sin compasión. Ahora, el gran problema es que confundimos los pasos. Cuando estamos creando, estamos con la actitud de motosierra. Y esto nos impide avanzar, ¿no? Vamos con el punto número 12, colegas. Aprende a narrar tus anécdotas. Para aprender a narrar tus anécdotas, yo recomiendo aprender a escribir crónicas. ¿Quieres aprender a contar mejores historias en tus charlas, en tus sesiones, en tus conferencias, virtuales o presenciales? Entonces escribe. Y específicamente les sugiero escribir crónicas. Crónica. ¿Qué es una crónica? Es una narración secuencial de hechos que realmente sucedieron en un estilo literario, en un estilo atractivo, agradable, ¿no? Que se esmere en los detalles, centrado obviamente en la historia central, la idea y desarrollo del personaje, pero abundar en detalles, ¿no? Que obviamente le dan escenario a la historia. Quiere aprender a contar bien sus historias, aprende a escribir crónicas. ¿Cómo escribir una crónica? Yo recomiendo leer crónicas en los periódicos, que busque en Google, ¿no? Crónicas. Y leas las crónicas. Hay crónicas apenas 3 párrafos, 4, hay crónicas larguísimas, hay crónicas escritas de todo un libro, ¿no? Truman Capote escribió A Sangre Fría, una novela, pero que narra hechos reales, una crónica. Entonces, aprendamos a escribir crónicas. Si quieren ejemplos, google.com, cómo se escribe una crónica, ejemplos de crónicas, así aprenderemos a contar mejor nuestras historias. Yo quisiera que nos demos el permiso de escribir aquello que no se ha dicho todavía. Decirlo de la manera en que no lo dicen los demás. Estoy hablando en escritura, ¿no? Porque cuando uno habla en público, deberá guardar las formas. Y también, obviamente, no perder la elegancia y la cortesía
en los escritos, porque también hay escritos panfletarios, escritos groseros, y esto abunda muchísimo en tiempos de redes sociales, ¿no? Twitter, etc. Necesitamos decir aquello que necesita ser dicho en mi campo profesional, aquello que nadie dice, pero debe decirse. Escriba con libertad, como si nadie nos fuese a leer. Y luego ya en las correcciones vamos a darle la forma correcta, la elegancia, la cortesía correspondiente. Porque si estamos escribiendo pensando de que no van a leer mucha gente, vamos a evitar decir lo que tenemos que decir. Solo escriba el primer borrador con total libertad. Nadie lo va a leer, ese primer texto nadie lo va a leer. La versión final sí. Al inicio también lo decíamos. Si un texto necesita interpretación para el gran público, un texto para el gran público, entonces allí hay un gran error que no lo detectamos en la corrección, porque no hemos sido implacables en la corrección. Un texto no debe necesitar interpretación o explicación. ¿No? Para el gran público estamos hablando. Estaba yo en un taller y de pronto le preguntaba, ¿no?, al participante, ¿y en este texto qué quisiste decir? Y en palabras me lo supo explicar muy bien. Y pregunté, ¿y entonces esto que me estás diciendo, por qué no está aquí? Porque en escritura a veces pasa que estamos pensando lo que queremos decir y no decimos eso, queremos decirlo en otras palabras. En el borrador, eso que está pensando, tal cual lo está hablando, escríbelo. El borrador sí puede escribirlo tal como habla, el borrador, pero no la versión final. La versión final no puede estar escrita tal como usted habla. Sobre todo si son textos para libro, si son textos pues con cierto nivel, porque hay también libros, artículos escritos pues de un modo muy coloquial, excesivamente coloquial como para un libro. Pero en fin, hay libros así también. Pero sí necesitamos decir lo que tenemos que decir. Repito, el borrador lo puede escribir tal cual como habla, tal cual como está pensando, pero no el texto final, porque esto va a pasar por un texto de corrección. Al final, el conde de Buffon, Monsieur Leclerc, decía, el que habla como escribe, aunque hable muy bien, escribe muy mal. Escribe inmediatamente aquello que tenga que escribir, y no se presente a sí mismo aquello que va a lanzar después. Primero escriba lo que tiene que decir, lance la idea principal, desarróllela, otra idea, desarróllela, segunda idea, desarróllela, última idea, desarróllela, y deje las introducciones al final. Evite las introducciones por cada párrafo. Tenga una introducción general, brevísimas introducciones, si son necesarias en el cuerpo del texto, pero evite largas introducciones al inicio, y evite largas introducciones por cada párrafo. Esos son los grandes errores de la escritura. Diga ya lo que tenga que ser dicho. Para eso hay algunas técnicas, como la técnica de la pirámide invertida que emplean los periodistas, en fin, y otras más también. Pero las introducciones siempre son al final. Lo que primero se escribe de un libro es el índice. Lo último que se escribe de un libro es el prólogo, la introducción al libro. Porque si primero queremos escribir la introducción, todo lo que teníamos que decir en el libro ya lo dijimos en la introducción y nos salieron 20 páginas y ya no sé qué más decir. La introducción siempre va al final. Al principio, primero se escribe el índice. Eso lo decimos en el taller del escritor. Colegas, inicie usted con una estructura muy sencilla. Es decir, ¿qué quiero escribir? Ok, perfecto. Quiero escribir sobre el liderazgo disruptivo. Ok. ¿Qué es el liderazgo disruptivo? Tengo que hacerme preguntas. Entonces, primer punto, conceptualizar el liderazgo disruptivo. La necesidad del liderazgo disruptivo en estos tiempos. La necesidad, la urgencia. ¿Qué es la diferencia del liderazgo disruptivo con otro tipo de liderazgo? Por ejemplo, con el situacional. Bueno, el liderazgo, una cosa es un enfoque tal, el otro enfoque tal. Descripción de un líder, perfil de un líder disruptivo. Sugerencias, prácticas. ¿Qué dicen los autores? En fin, ya tengo una estructura.
Aunque quizás no esté ordenada, pero ya tengo algo en borrador. Y en base a esas 5 o 6 ideas voy a desarrollar párrafos, 2, 3 párrafos por cada una de esas ideas. Por eso escribir es muy sencillo, sabiendo cómo. Teniendo el esqueleto, primero. Bastan 5 ideas sencillas, igual para escribir un cuento. Bastan 5 ideas sencillas para escribir un cuento. Imagínense que yo quiero escribir un cuento en donde un lobo atrevido se come a la abuela del cuento y esta abuela tiene una nieta. Entonces yo empezaría así. A ver, número 1. 5 ideas. Número 1. Una mamá envía a su hija a llevarle alimentos a la abuela. Idea 1. Idea 2. Por el camino la niña que se llama Caperucita se encuentra con el lobo. Idea 3. Cuando llega a la casa descubre que su abuela se ve diferente y le pregunta si es su abuela y no era la abuela. Idea 4. Un leñador que estaba muy cerca escucha los gritos de una niña y va a salvarla. Idea 5. El leñador mata al lobo, le cose la panza con piedras y lo arroja al río. Con esas 5 ideas puede escribir una historia, o un artículo, o un ensayo. Solo escríbalas en cualquier orden y luego desarrolle párrafos por cada una de esas ideas. Y así escribe su cuento, su historia, su ensayo, su artículo, su libro. Un libro puede iniciar con una sola palabra. Un libro puede iniciar con una sola frase. ¿Cuál es la frase que más te repites? Tenemos aquí en la Cámara de Conferencistas a Aitor Darquistade, desde Ciudad del Carmen. Él tenía una frase: busca lo que te apasiona. Y con esa sola frase ha iniciado todo un movimiento ya con sus libros, con sus conferencias. Y solo una frase. Y luego con esta frase ha alimentado pues ideas, prácticas, conceptos y ha desarrollado un libro. Pero primero empezó con una sola frase: busca lo que te apasiona. Esta sola frase puede ser el desencadenante de un artículo, de un capítulo de libro, de un libro completo. O una sola palabra. Hay algunos que les obsesiona la palabra libertad, la palabra esperanza, la palabra liderazgo, y que con solo esta palabra inician la escritura de un libro. Recomiendo encontrar esa frase, esta oración que sirva de desencadenante, o una oración, ¿no?, que sirva de desencadenante para proponer algo y escribir un libro, ¿no? Vamos a agregar, creo que alguien más quiere agregarse al grupo, ya está, muy bien. Perfecto. Sí, hay que convencerle, por eso hay que hackear el cerebro, estimada Lourdes, hay que hackearle el cerebro y decirle que escribir es fácil. Porque tenemos un programa informático aquí en el cerebro que nos ha dicho: escribir es solamente para los grandes escritores, escribir es solamente para los premios Nobel, para los escritores de libros que han publicado. Hay gente que son escritores y que no han publicado nada, y escriben muy bien, escriben mejor de gente que ha publicado y que tiene diversas plataformas digitales, muchísimos libros. Entonces, hackee su cerebro y dígale primero que escribir es fácil. Solamente necesito tener los programas adecuados, y estas 27 hacks son precisamente para hackear nuestro cerebro y nuestro espíritu. Escribir es fácil. Es fácil. Solamente hay que colocarle la disciplina. Ahora, la disciplina de la escritura no es la misma para todos. Vargas Llosa escribe en horario de oficina, siempre cuenta, de 9 a 5. ¿No? Otros escritores del boom latinoamericano dicen, ¿no? Por ahí le escuché una entrevista a Juan Rulfo, ¿no?, que él escribía por la inspiración. No es imposible, ¿no? También estaba allí comparando con Vargas Llosa, que él escribe en horario de oficina, y dice, él no puede escribir en horario de oficina. ¿Y cuál es tu mejor horario? Hay quienes escriben mejor en el día, en la mañana, hay quienes escriben mejor desde las 5 de la mañana, hay quienes escriben en la mañana, hay quienes solo pueden escribir en la tarde, no pueden escribir de noche, hay quienes que escriben en horas de la madrugada y no pueden escribir durante el día más que solo en la madrugada. Busca tu horario. Ese va a ser el hack número 28. Busca tu horario para escribir. No es el mismo para todos. No es el mismo para todos. ¿Y en cuánto tiempo se puede escribir un libro? Recomiendan los autores que la primera versión, el primer borrador de un libro, se debe escribir con un máximo de 90 días, es decir, 3 meses. En la primera versión. Y obviamente sobre la primera versión se trabaja, se corrige capítulo por capítulo,
párrafo por párrafo, frase por frase, palabra por palabra, ¿no? Vamos entonces, colegas, para escribir para el gran público y en estos tiempos que nos gana la era digital, los tiempos de la internet, escriba párrafos cortos, no escriba párrafos largos que se puedan dividir en dos, y porque además, mientras menos palabras, mejor para desarrollar bien una idea. Párrafos cortos y precisos, ¿no? Que no le falten palabras a la frase y que no le sobren palabras a la frase. Diga más en cada vez menos palabras. Vamos a agregar a los colegas, no le digan que hemos avanzado. Y esto yo recomiendo, ¿no? ¿Qué puedo escribir? Dicen que puedo escribir. Mire, si tú eres psicóloga, no te concentres solamente escribiendo en psicología. Descansa un momento, detente un momento, haz una pausa y escribe sobre cualquier otra cosa, como para mantenerte en movimiento. Luego retorna a los textos y los temas que tú naturalmente escribes. Además, también no te limites a escribir solamente de tu campo en particular, porque todos tenemos experiencia vital. Tienes 30 años, tienes tantas cosas que contar. Hay autores de 11, 12 años, ya tienen muchas cosas que contar. Tiene 70 y tiene muchísimas cosas que contar. Escribe sobre cualquier cosa. Escribe. Esa cosa que estás hablando siempre, escríbela. Pública. Publica y luego pon un enlace al mundo para que pueda leer. A mí uno de los mayores elogios que me han dicho en este arte de escritura, hace muchos años un joven me dijo, Carlos, quiero leer todo lo que salga de tu pluma. Y yo, me encantó, me fascinó muchísimo. Y eso te inspira a continuar escribiendo. Pero escribe sobre cualquier cosa para que siempre, nunca te falten los temas. Escribe sobre cualquier cosa. Sobre todo, sobre cualquier cosa. Yo escribí un texto sobre la siesta. Me encanta muchísimo ese texto sobre la siesta, porque me gusta tomarme una siesta después de almorzar. Me encanta. Escriba sobre cualquier cosa. Escriba sobre la nada, escriba sobre el no poder escribir, escriba sobre el bloqueo de la escritura. ¿No? Un borrador, la primera versión de un texto, es un bebé que nace. Perdón, Carlitos, ¿cuál fue el 20? ¿El 20? Ajá. Lo mismo, escriba sobre cualquier cosa. Un texto madura con la corrección. Un texto solo es posible que llegue a ser publicado o deba ser publicado cuando ha pasado por ese proceso de añejamiento, que lo logramos a través de pasar de versión tras versión. Primer borrador con total libertad, nadie lo va a ver, nadie lo va a leer, escriba con todos los errores si quiere, porque nadie va a ver ese borrador, y luego, la primera corrección, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, tenemos que aprender a corregir primero leyendo en voz alta. Lea el texto que es escrito en voz alta. Y si le suena mal, elimínelo, corríjalo, modifíquelo. Corrija párrafo por párrafo. No intente corregir todo a la vez. Corrija párrafo por párrafo. Y en otras ocasiones se dará cuenta que tenemos que descomponer todo el texto, subir, bajar los párrafos, como subir y bajar las oraciones dentro de un párrafo, y luego corregir palabra por palabra. Palabra por palabra. Y a mí me apasiona la escritura. Lo he vivido de escritura. Me encantó muchísimo. Imagínense a un adolescente de 15 años tímido, ver su nombre publicado en el periódico más importante de su país. Yo estaba volando. Si yo en ese momento medía 1,55 m, medía 1,80 m, ¿no? Entonces, sí, es apasionante la escritura. Y sé que es sencillo escribir si aprendemos a hackear estos mitos que tenemos con respecto a la escritura. Envíes estos mitos al tacho, ¿no? Y corrija. ¿Cuántas veces tiene que corregir? Usted decídalo. Pero al inicio prométase corregir por lo menos 5 veces. Yo me exijo 20 veces por cada texto, porque sí, me exijo mucho. Pero cuando escribo la primera versión, si ustedes vieran mis primeras versiones, claro, algunas de mis primeras versiones yo lo escribo en una hoja tamaño A3,
Ahora estoy en Ciudad de México, no tengo estas hojas, no las he comprado, pero en hojas pequeñas o hasta en POSITs. No, lo que hago es escribir un mapa mental, redactar un mapa mental, y esa es mi primera versión, mi borrador. En cada uno de los POSITs escribo un párrafo y voy ordenando mi árbol de contenidos para mi texto. Es diseñar texto, es divertidísimo. Pero corrija, cuántas veces las que sean necesarias. Pero para empezar, póngase un número, ¿no? Corrija 7 veces, por ejemplo. 7 veces. Y luego déselo a leer a alguien, a una persona de confianza que viene a ser, en el argot, el lector cero. El lector cero es un alguien de confianza que le va a decir, sí, en esta parte no entiendo, ¿qué quisiste decir? Y siempre hay que hacerse muchas preguntas. Eso se llama auto-coaching literario, ¿no? ¿Qué quise decir en este texto? ¿Yo lo comprendo, lo entiendo, lo entenderán? Hacerme todas las preguntas posibles con respecto a la calidad, la claridad y la potencia, y si se cumple el objetivo de mi texto, ¿no? Vamos con el 22. En periodismo me formé como periodista y mis profesores en la universidad nos sugerían siempre, lee los textos que escribes. Lo dije hace unos minutos, si te suena mal, debes cambiarlo. Porque además, cuando lees, lo lees con ritmo. Y si hay algún tráfico, hay embotellamiento, entonces quiere decir que debo cambiarlo. Cuando esté en la corrección, lea los textos en voz alta. Y además, también a los oradores, también les pedimos, lea los textos en voz alta. De modo tal, en algún momento, cuando lea textos, parecerá que no los lee. Porque hay algunos colegas, cuando leen textos, sí se nota que están leyendo. Entonces, necesitamos leer con ritmo. Léalo. Y lo que escribe, cuando esté corrigiendo, lea, lea y lea. Y si le suena mal, táchelo, cámbielo, modifíquelo. Vamos entonces con el siguiente punto. El mayor pecado de la escritura es la abundancia. Solo en escritura, ¿eh? Elimine todas las palabras que sobran. En ocasiones, por querer tener 2 páginas, escribo una página de más, que no aporta nada y que solamente repite lo mismo que ya se dijo, ni siquiera de diferente forma, o aún con diferente forma. Lo que necesito principalmente para construir un texto son ideas. Y las ideas aparecen en el proceso de diseñar un texto. Hay varias técnicas. La primera de ellas era la técnica de la escritura automática. Tengo yo la técnica de la escritura por diseño, la técnica de la escritura meditativa. Bueno, hay varias otras técnicas adicionales, como la técnica de la pirámide invertida. Y en fin, aprender a escribir en diversos géneros. No solamente escribir en un solo género. A veces solamente cuando escribimos en un solo género. Y tenemos muchos géneros, tenemos el ensayo, tenemos el artículo, tenemos la crónica, tenemos la prosa poética, tenemos la poesía, en fin, tenemos una gran cantidad de géneros literarios, ¿no? La conferencia también. Escríbala, ¿no? Mientras menos palabras, mejor, con respecto a las ideas. Para escribir textos más largos, lo necesario son ideas, no palabras. Dígalo todo en pocas palabras. ¿Cuáles son los mejores mensajes o las frases más poderosas? Pues vienen en cápsulas pequeñas. Y un texto que tiene José Ingenieros, y en uno de los capítulos de su libro El hombre mediocre, habla sobre el genio. Genios. Y él propone, ¿no? El genio es excelente por su moral o no es genio. Punto. Si hubieran imaginado que esta misma frase le hubiera dicho, yo creo que, a mi entender, los genios más grandes de la historia no solamente son genios por su genialidad, sino única y exclusivamente para mí, son genios por su conducta intachable, por su moral, punto. ¿Se imaginan que hubiera escrito eso?
Quizá lo pensó, pero eso no fue lo que finalmente quedó para publicarse, para compartir. ¿El genio es excelente por su moral o no es genio? Punto. Por eso también recomiendo la lectura de aforismos. Lea el libro de aforismos. Acabo hace unos días, me compré un libro de aforismos mexicanos. Es fascinante, de todos los autores, Alfonso Reyes, Octavio Paz, aforismos mexicanos. Recomiendo leer aforismos, porque son síntesis de lo que queremos decir. Recomiendo mucho la lectura de Los Escolios de Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, colombiano, yo todavía no me consigo la obra completa, pero él tiene un libro que se llama Escolios a un texto implícito. Y prácticamente toda su obra se basa en escribir aforismos. Él fue el que escribió este texto que dice: el suicidio más acostumbrado de nuestro tiempo consiste en pegarse un balazo en el alma. Está con ritmo, lo escribió. Lea aforismos. Menos es más siempre. Diga lo que es necesario decir y nadie dice, ya lo hemos dicho hace minutos atrás. Si usted es un activista social, diga lo que se tenga que decir, pero no en panfleto. No solamente lo diga, muéstrelo, pruébelo. Si usted es un líder disruptivo en su campo profesional, diga lo que tiene que cambiarse en el campo profesional y pruébelo, ¿no? Muestre sus investigaciones, pruebe lo que está proponiendo. Abra cauces. Diga lo que es necesario decir y nadie dice. Sea un atrevido en escritura. Sobre todo en la creación, ¿no? Vamos. Sin miedo, todos los que estemos aquí en sala, sin miedo, colegas, sin miedo. Llámese escritor. Para las 48 personas que estamos aquí en sala, sin miedo, llámese escritor. Yo me llamo escritor. Aún antes de publicar libro, a los 24 años, me llamé escritor. Mi primer libro lo publiqué a los 26 años. 20 de junio del año 2006, publiqué mi primer libro, lo difundí en mi grupo Yahoo, tenía en ese momento 2.600 miembros en ese grupo de Yahoo, lo difundía con mis colegas por correo electrónico, y de pronto, con el tiempo, porque también se difundió en algunas páginas, luego hasta algunos empezaron a venderlo, mi libro en PDF, empezaron a llegarme clientes en donde me decían: Carlos, lo que has dicho aquí, por favor, dilo acá. Lo que escribiste aquí, dilo acá. No una vez, sino muchísimas veces, tanto que eso me animó a seguir publicando libros desde ese tiempo hasta ahora. Y es fascinante. Escriba y llámese escritor. No importa si todavía no ha publicado. Aquel que escribe, ¿quién es? Un escritor. Aquel que vende, ¿quién es? Un vendedor. Aquel que escribe, ¿quién es? Un escritor. Aquel que publica, un publicador, ¿no? Entonces, colegas, usted no es un publicador todavía, no hay problema, eso vendrá después. Si escribe, es un escritor. Si tiene el sueño de escribir, llámese escritor. No espere a ser un escritor después de que ha publicado su primer libro de aquí a los próximos 10 años. No, llámese escritor ahora. Esta masterclass ha sido para hackear nuestra mente, y yo creo que uno de los elementos importantes para hackear es llamarse escritor ya. Es llamarse escritor ya. Y en el 27 quiero invitarlo a que asista al taller del escritor que voy a dictar el próximo jueves 16 en horas de la tarde, durante 5 horas, para que puedas escribir tu primer libro, para que escribas, aún no hayas escrito ninguno, o para que escribas tu próximo libro, para que aprendas a escribir no ficción, sobre todo no ficción, ya. Llámese escritor. Y para que adquiera herramientas precisas, concretas y prácticas, aparte de estas de hackear, asista al taller El Escritor. Y sobre todo para todos aquellos que han llegado a esta sesión, siempre hay precios especiales, ¿no? $77 para quienes nos acompañen en el taller del escritor, y además también vamos a tener sesiones colectivas de coaching literario, 2 sesiones adicionales a esta sesión que tendremos el jueves, para que podamos realmente obtener esa disciplina de escritura y las técnicas precisas de escribir. Nos pasaremos todas esas 5 horas
escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, nos vamos a dar cuenta, efectivamente, escribir es muy fácil. Bienvenidos entonces, quienes nos quieran acompañar al taller del escritor el 16 de febrero, en horas de la tarde, yo estaré encantadísimo. Contáctense conmigo, por favor, para que nos acompañen a tener las técnicas precisas. Si les ha encantado este taller, esta masterclass, imagínense lo que será el taller del escritor. Gracias por acompañarnos, colegas. Si hay alguna pregunta, pues todas son súper bienvenidas. Si hay algunas preguntas, todas son bienvenidas, colegas. Consultas. Excelente, excelente, Cortes. doctor Carlos de la Rosa. Excelente su Silvia. presentación. Sí, María. Excelente. Estoy nomás sin poder prender mi cámara, pero quiero felicitarle. Realmente me fascinó toda la experiencia que tiene y que haya escrito de tan joven. Y mencionó algunos de los libros que yo también leí, que mi padre me había hecho también leer desde muy jovencita. Y es cierto, el que no lee es imposible que escriba, no hay secreto en eso. Por eso nosotros tenemos un dicho de un sabio que dice: joven que lee, joven que piensa, joven que piensa, joven que se expresa. No hay secreto. Felicidades, excelente. Gracias. Bien, colegas, uno de ustedes está en el proceso de la escritura de su libro. Este taller les va a servir muchísimo porque allí también vamos a compartir exactamente cómo escribir un libro. ¿Qué hay que hacer? Pues primero empezar a escribir la ficha técnica de nuestro libro, y en la ficha técnica escribir el índice. De esa manera podemos empezar a escribir nuestro libro. Si usted es formador, coach, capacitador, speaker, conferencista, necesita tener su libro. Colegas, vamos al próximo nivel, escribiendo nuestros artículos y compartiendo mensajes, y para que nuestros mensajes también tengan mejor sabor a través de la escritura. Pues nadie sabe lo que sabe hasta que lo escribe. Colegas, nos veremos entonces, espero que nos acompañen en ese taller del escritor, el próximo jueves 16 de febrero en horas de la tarde. Sí, el precio es de $77, para quienes están fuera de la cámara y quieran ustedes traer colegas que no están en la cámara, para ellos son $97. Para los miembros de la CIC, $77. Colegas, si tuviese alguna pregunta o aporte, todos son bienvenidos, o si no, nos damos un abrazo y vamos a desearnos buen camino en la escritura. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.